se está confirmando más todavía el modelo de Moore, porque en realidad ya teníamos unas confirmaciones muy, muy fuertes. De hecho, tenemos confirmaciones de lo que nosotros llamamos datos dramáticos, ¿no? Dramatic facts, que son hechos de este universo nuestro que han sido, digamos, muy convincentemente documentados y que por lo tanto los damos por buenos, que todo el mundo los da por buenos. No hay ninguna controversia, digamos, sobre el hecho en sí. Y el tener ese hecho documentado nos permite distinguir entre dos hipótesis distintas, porque una de las dos hipótesis que tenemos sobre la mesa obliga que ese dato que ya se documentó sea imposible, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una hipótesis que obliga la predicción de que un dato que ya documentaste es imposible, pues entonces sabes que la hipótesis es falsa, ¿no? Ya no tienes que hacer más trabajo, ya la hipótesis ya dijo que lo que sucedió es imposible, por lo tanto, esa no es la hipótesis, ¿no? Esa no te sirve. Claro. Entonces, aquí tenemos una hipótesis que dice que Donald Trump es lo que él representa ser, ¿no? Entonces, digamos, la hipótesis muy sencilla, la podríamos llamar la hipótesis inocente, la que dice los políticos y sobre todo los políticos muy poderosos, cuando hablan en público, nos están diciendo la verdad y cuando hablan de sus propias intenciones y sus metas y sus valores, nos están diciendo exactamente cuáles son sus metas y valores, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esa hipótesis, que podríamos llamar la hipótesis inocente, ¿no? La que acepta las representaciones públicas de los políticos como buenas, pues ahí lo que estamos afirmando es que Donald Trump es un aliado de Israel y un enemigo del yihadismo, porque eso es lo que él afirma ser, ¿no? Sí. Y la hipótesis alternativa afirma, por el contrario, que Donald Trump se está representando a sí mismo de una forma opuesta a la realidad, que en realidad Donald Trump es enemigo de Israel y aliado del yihadismo. Ahora, quiero hacer una aclaración sobre estas dos hipótesis, porque he tenido conversaciones con gente que me dicen, oye, Francisco, pero ¿por qué no consideras... a ver, porque cuando estoy considerando la hipótesis alternativa, la que dice que Trump es enemigo de Israel y está en pro del yihadismo, esa hipótesis yo la enmarco como la hipótesis de que Trump es un agente del Deep State, que es un agente del sistema de control. ¿Por qué digo esto? Porque la evidencia que tenemos de más de 4 décadas que hemos estado presentando a la gente, por ejemplo, en los artículos de Trump y en los artículos de los más de 40 años de política exterior que tenemos de Estados Unidos, son muy consistentes. Y el patrón que se ve, que ahorita pongo los artículos donde está esto, pero el patrón que se ve en esos más de 40 años de política exterior de Estados Unidos es un apoyo consistente al yihadismo. Claro que la interpretación que escuchamos es que cometieron muchos errores. La CIA y el Departamento de Estado y los presidentes gringos no entienden bien Oriente Medio y son muy arrogantes y no escuchan a los expertos y siempre están tratando de hacer lana, entonces hacen tonterías y bla. En fin, se manifiestan en el espacio público toda una gran variedad de explicaciones para decir que, para tratar de explicar el resultado, que es que las políticas muy caras del gobierno de Estados Unidos en Oriente Medio han tenido el efecto sistemáticamente de incrementar el problema yihadista, no solamente en Oriente Medio, sino en el resto del mundo. Entonces, como se supone que esa no es su intención, se producen
explicaciones del tipo les salió mal, no era lo que querían, son muy tontos, nunca aprenden, este tipo de cosas. Sí. Entonces, pero el patrón ahí está, o sea, lo podemos explicar como incompetencia, ¿no? Que es la explicación que escuchamos muchas veces, o lo podemos explicar como maquiavelismo, ¿no? No, lo que pasa es que en realidad quieren yihadismo, pero son hipócritas y nos dicen lo contrario cuando se expresan en público, pero esto era lo que querían, ¿no? Entonces podemos decir es incompetencia o maquiavelismo, pero el patrón es el mismo, o sea, el patrón es que la consecuencia de las políticas del gobierno de Estados Unidos en Oriente Medio y en el resto del mundo ha sido a alimentar el problema yihadista cada vez más. Entonces, como ejemplo, siempre les damos el Irán Contra, que lo tenemos documentado aquí. Ahora sí comparto. Entonces, en el Substack de Management of Reality, en el archivo, si ponemos Irán, ahí vemos los artículos del Irán Contra, y en esa serie explicamos que en el momento en que Ayatollah Khomeini tomó el poder en Irán y creó el régimen iraní, en ese momento Ronald Reagan, que había hecho una campaña vociferante en contra de Irán y de los ayatollas y del yihadismo y había prometido partirles la madre, ¿no? Lo que hizo Reagan, empezó inmediatamente a enviarles miles de millones de dólares en armamento. ¿Okay? Entonces, para esto hay una explicación inocente, ¿no? Que dice, no, es que es la que dio Reagan, ¿no? Que dijo, no, es que estábamos tratando de liberar rehenes en Líbano porque Hezbollah había tomado rehenes en Líbano, rehenes gringos, y entonces como Khomeini es el creador de Hezbollah, ¿no? Como la Guardia Revolucionaria iraní de Khomeini es el creador de Hezbollah, le estábamos enviando miles de millones de armas en secreto a Khomeini para rogarle que le pidiera a Hezbollah que soltara a 5 rehenes en Beirut. ¿Okay? Esa es la explicación, digamos, pues la quiero llamar la explicación inocente, aunque en cualquier caso lo que queda es un crimen contra la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Por parte del presidente, ¿no? O sea, yo creo que casi bajo cualquier interpretación sigue siendo una traición, pero digamos es inocente en el sentido de que la intención que supuestamente regía toda esta política de Estado no era para fortalecer el yihadismo, sino para salvar a unos inocentes, ¿no? Ese es el marco interpretativo. Y luego está la explicación maquiavélica que dice, no, lo que querían era fortalecer el yihadismo y todo este rollo mediático de yo soy Ronald Reagan y soy bien macho y yo le voy a partir la madre a los yihadistas. Entonces, eso era nada más un teatro para distraernos de lo que realmente es su política, que es apoyar el yihadismo, ¿no? Entonces son las dos hipótesis. Ahí la hipótesis, digamos, entre comillas, inocente, que dice que no era para apoyar el yihadismo, sino para liberar rehenes, tiene un problema, en mi opinión, mortal, que es que, o sea, porque aquí hay un dato dramático, que es que al primer rehén en Beirut lo tomaron en 1982, mientras que las armas secretas comenzaron a fluir a Irán desde Estados Unidos en 1981. O sea que la decisión de enviar esas armas a Irán no tuvo nada que ver con rehenes, ¿ok? No tiene nada que ver con rehenes. Entonces, ahí lo que queda sobre la mesa, pues es la hipótesis maquiavélica, que estaban apoyando el yihadismo. O si les gusta alguna otra hipótesis maquiavélica, bueno, pues que alguien la ponga sobre la mesa, pero con los rehenes no tuvo nada que ver, ¿no? Entonces, la hipótesis obvia es que si estás armando a los ayatolás hasta los dientes y cuando te cachan das una excusa que resulta que tiene que ser una mentira, pues la hipótesis obvia es que querías armar a los ayatolás, pero no querías confesarlo, ¿no? Y eso es lo que estabas haciendo. Como esa política, hay muchas. Entonces, muy pronto ya vamos a publicar el resumen de las políticas de 40 años que todas han estado fortaleciendo a Irán una y otra vez. Y el yihadismo en general, pero en particular a Irán. Pero una muy importante, que por lo tanto debe de capturar mucha de nuestra atención, es la política del gobierno de Estados Unidos
hacia Irak, porque lo que hizo Estados Unidos fue ir a destruir Irak, que era el gran rival de Irán, y no era yihadista Irak antes de la invasión gringa. Se volvió yihadista con la invasión gringa, porque ¿qué hicieron los gringos? Quitaron al gobierno de Saddam Hussein, que sí era un gobierno autoritario, yo no digo que no, era un gobierno opresivo, por supuesto que sí, pero no era una pesadilla de terror yihadista como ahora es Irak, ¿no? Lo que hizo la invasión gringa fue que quitó a ese gobierno, que no era yihadista, que era sunita, y lo reemplazaron con un gobierno chiita. Los gringos entraron a destruir el gobierno de Saddam Hussein y el gobierno que instalaron de reemplazo es un gobierno chiita, igualito que el gobierno de Irán, ¿no? Ambos chiitas y influenciados dominantemente desde Irán. O sea, Irán tomó control de Irak. Entonces, otra vez tú puedes decir, híjole, pues le salió mal. Esa es la explicación inocente. El problema es que ya, pues, parece ser que se equivocan todo el tiempo y siempre en la misma dirección, ¿no? Entonces eso claro, se va volviendo cada vez aunque no te hubieras fijado que ya tenías una refutación con el Irán contra, ¿no? De Ronald Reagan, pues entonces aquí tienes que empezar a preocuparte de que tienes más de una, ¿no? Se empieza a ver un patrón muy fuerte. Ahora, nos venimos al presente. En el presente, ¿qué es lo que estamos viendo, Joel? Porque lo último que comentamos fue la decisión de Trump de entrar a la guerra con Israel, que fue muy rara, ¿no? Entonces, Trump había dicho, los iraníes tienen 60 días para hincarse por completo, para hincarse. O sea, en 60 días tienen que firmar el desmantelamiento total de la infraestructura nuclear iraní. Eso fue lo que dijo Donald Trump. Y dijo, y si no, si en 60 días no tengo esa firma, vamos a destruirlos por completo, les va a llover todo lo que tenemos, los vamos a hacer pomada. Fue una amenaza muy, muy clara, muy violenta la que él hizo, ¿no? Tienen 60 días y después el apocalipsis. Los israelíes atacaron en el día 61 y Trump inmediatamente se puso a tratar de parar la guerra. Entonces, eso pues es muy raro. O sea, si tu amenaza de destruirlos en el día 61 iba en serio, pues entonces los israelíes te están haciendo un favor. Ellos están destruyendo a Irán sin que tú tengas que arriesgar un solo soldado, pues mejor les das las gracias. ¿Por qué los habías de parar? Les das las gracias, ¿no? Ellos están haciendo el trabajo que tú ibas a hacer, que tú habías prometido hacer, con una expresión verdaderamente contundente, ¿no? Y al hacerte la chamba, al hacerte el trabajo, pues te ahorran cualquier riesgo para ti, ¿no? Entonces, pues les aplaudimos y adelante, destruyan a Irán, muchas gracias. No. Y Trump inmediatamente trató de parar la guerra y dijo en voz alta que estaba tratando de salvar el imperio iraní. Así se expresó. Dijo que quería salvar el mismo imperio iraní que había prometido destruir por completo si osaban retar su exigencia de firmar su desmantelamiento nuclear total, ¿no? Entonces, esto es consistente con muchas cosas. O sea, primero, ¿por qué les das 60 días cuando los expertos habían dicho que Irán estaba a unos cuantos meses de armar la bomba para tirarla sobre Israel? Entonces, si tú les das 60 días, pues esos podrían ser suficientes para que Irán termine de armar la bomba y la tire sobre Israel, sobre todo si les dices al final de esos 60 días tienes que desmantelar todo. Ellos son unos locos fanáticos que todo el significado de su existencia como Estado y como movimiento musulmán, etcétera, es la destrucción genocida de Israel. Entonces, si están bajo amenaza de ser destruidos, de destruir toda su infraestructura nuclear, si en 60 días no firman, pues entonces ellos lo que van a concluir, porque están locos, porque son yihadistas, es que tienen 60 días para armar la bomba y ya tirarla sobre Israel. Y eso no requiere inteligencia. Esto lo entiende cualquier imbécil en el Pentágono, ¿no? Entonces, por supuesto, sabían lo que estaban haciendo cuando le dieron este ultimátum a Irán.
Entonces, eso es consistente nuevamente con desproteger a Israel, como es consistente también que en el momento en que Israel está haciendo el trabajo, ahora sí, de destruir la infraestructura nuclear de Irán, Trump corra como loco a tratar de pararlos, ¿no? Y que diga que está tratando de salvar el imperio iraní. Y la entrada a la guerra, porque Trump sí entró a la guerra, es nuevamente consistente con este patrón, porque lo que necesitaba Trump, y lo dijo en voz alta, le dijo a los ayatolás en voz alta, les dijo, por favor, regresen a la mesa de negociación, se lo suplico, porque si los iraníes decían que iban a regresar a negociar, entonces él iba a parar a los israelíes. Tal cual así lo dijo, si ustedes regresan a la mesa de negociación, yo paro a los israelíes. Imponemos un cese al fuego. No, pues los iraníes no se podían rendir porque la gramática política interna de los iraníes es yihadista. Entonces, bajo ataque de Satanás, porque ellos consideran a Israel, la entidad sionista, ¿no? La consideran Satanás, entonces no se pueden rendir bajo ataque israelí. Entonces, por mucho que Trump les suplicara, no podían cooperar con la estrategia gramática de Trump para declarar un cese al fuego. Entonces siguieron atacando a los israelíes. Entonces la única manera de que, lo cual por supuesto le daba cancha a los israelíes para seguir destruyendo a Irán o la infraestructura nuclear de Irán. Entonces la única manera que tenía Trump para sí parar la destrucción del programa nuclear iraní era él entrar a la guerra. ¿Ok? Entonces, y eso fue lo que hizo. Entró a la guerra y tiró algunas bombas, las suficientes, porque no fue casi nada lo que hicieron. Tiró unas bombas las suficientes para tomar el control narrativo de la guerra. Estas fueron bombas diplomáticas, no militares. En su, digamos, en su verdadera función, ¿no? Obviamente caen y destruyen, no estoy diciendo que no, pero la función primaria de estas bombas era diplomática, no militar. Era para conseguir el resultado diplomático que le permitiera al presidente de Estados Unidos declarar un cese al fuego. Como ya se había vuelto co-beligerante, ¿no? Y como estaba afirmando que sus superbombas rompemontañas habían supuestamente destruido todo, porque esa es la afirmación que hizo inmediatamente después del bombardeo, ¿no? Sí. Entonces, con las bombas y con esas afirmaciones, entonces él pudo tomar control narrativo de la guerra y ahora sí imponer un cese al fuego sobre los israelíes. Sí. Lo cual es consistente con la hipótesis de que no quería a los israelíes destruyendo a Irán, ¿no? Pero lo que se vuelve ya un dato, en mi opinión, que asciende a un dato dramático, es decir, un dato que no tiene explicación, que es imposible bajo la hipótesis de que Trump es enemigo del yihadismo y aliado de la seguridad del Estado de Israel, es que después de tirar esas bombas, las bombas de Trump, inmediatamente le dijo a los iraníes, mucho cuidado con responder. No me vayas a responder a estas bombas. Y lo puso en mayúsculas para que le entendieran que él estaba gritando. No se les ocurra responder con misiles sobre posiciones gringas, porque si nos contestan, o sea, digo, cese al fuego, pero si nos contestan, todos se van a abrir las puertas del infierno y ahora sí les va a llover mucho peor que lo que acaban de ver, va a ser el apocalipsis, bla, 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 ¿no? Y lo que sucedió después de esto es que Irán, otra vez por su gramática interna, los ayatolás no tienen más remedio que tirar por lo menos algunos misiles sobre las posiciones gringas. Si no, toda la pirámide de yihadistas abajo de ellos va a decir, bueno, ¿y estos ayatolás qué? Estos son de mentiras, estos no son yihadistas, ¿no? Nos está atacando el pequeño Satanás y luego el gran Satanás, y se supone que nosotros los vamos a destruir y no hacemos nada. No, eso dentro de la gramática yihadista es insostenible. Entonces, los ayatolás tenían que tirar algunos misiles, por lo menos, sobre las posiciones gringas, y lo hicieron muy poquito, hicieron nada más lo necesario para que
pudieran tener como una especie de coartada, ¿no? Con la estructura yihadista. Pero lo más sorprendente de todo es que bajo ataque iraní, después de sus amenazas, después de haber dicho si hay cualquier respuesta de los iraníes, vamos a entrar y ahora sí les vamos a tirar todo, ¿no? Trump aguantó para poder imponer el cese al fuego sobre Israel. ¿Ok? Wow. Si él no hubiera aguantado, él tenía que aguantar para poderle decir a Israel, tú también ya te calmas. Solamente así. Pero el problema narrativo para Trump es que este comportamiento es imposible bajo la hipótesis de que él es enemigo del yihadismo y que es aliado de la seguridad de Israel. Porque todo esto desprotege a Israel. Lo que protege a Israel es entrar y destruir por completo la infraestructura nuclear de Irán, que no tiene otro objetivo más que la destrucción genocida de Israel, y eliminar a los ayatolás, que son un peligro para todo el mundo. Los ayatolás quieren destruir a todos los infieles. Los infieles somos nosotros. Todos en Occidente somos infieles para los ayatolás. Y quieren armas nucleares para destruirnos a todos. Entonces, si no estás aliado con eso, obviamente bajo ataque iraní, lo que haces es aprovechar el ataque iraní como la excusa para entrar y destruir esta amenaza. Esta amenaza que no es nada más para Israel, es para todo Occidente. Los yihadistas iraníes están en toda América. Hay células de Hezbollah en todos lados, ¿no? Entonces, estamos ante comportamientos que, en mi opinión, son imposibles bajo la hipótesis que nos venden todo el tiempo en los medios y por lo tanto la hipótesis que queda en la mesa es la hipótesis maquiavélica.